Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: Bástate mi gracia. Jueves: ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Leer con oración. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 17, 18. Un ministro del Nuevo Pacto es una persona conforme al corazón de Dios. En Hechos vemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que estaba alineado con su voluntad. 13:22. De manera semejante, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Pablo y Silas, que, por ser sensibles al Espíritu, percibieron cuál era la voluntad de Dios y la cumplieron. 16 del 6 al 10. Ellos también eran hombres conforme al corazón de Dios. En Romanos está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:2. Aquí, primeramente, se muestra que no debemos seguir los patrones de este siglo. Luego nos muestra cómo probar, es decir, cómo experimentar la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es su voluntad? Constantemente nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos tomar una decisión y no vemos claramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Me debo casar o no? ¿Me cambio de ciudad o no? ¿Debería dejar todo para servir al Señor a tiempo completo? Esos son ejemplos de decisiones que tomamos y que afectan toda nuestra vida. A veces hay algunas señales que son útiles para indicarnos qué decisión debemos tomar, pero no siempre son perceptibles. Veremos 4 claves que debemos checar, las cuales nos ayudarán a identificar la voluntad de Dios. El primer aspecto que debemos considerar es la unción. La voluntad de Dios siempre está en sintonía con la unción. Cuando estamos delante de ella, sentimos que la unción se mueve en nuestro interior, dándonos una sensación de vida y paz. El segundo aspecto es la familia. Algunos jóvenes que viven con sus padres son despertados para servir al Señor a tiempo completo. No obstante, esa es una decisión que requiere la aprobación de los padres. Si usted siente que tiene la aprobación interior de la unción, necesita orar: Señor, si esa es tu voluntad, mis padres lo tienen que aprobar. El mismo principio se aplica a los que son casados, que ya constituyeron una familia. Es necesario presentar al cónyuge el sentir que usted tiene con relación a la decisión que necesita tomar. El tercer aspecto es la aprobación del liderazgo de la iglesia, los ancianos y los colaboradores. Debemos consultar a tales hermanos, pues la confirmación de ello resulta en bendición. Por último, el cuarto aspecto se refiere a las circunstancias. Es necesario que veamos si hay situaciones, como deudas, cosas pendientes por solucionar, que impiden la confirmación de la voluntad del Señor. En ese caso, necesitamos orar para que el Señor quite las restricciones circunstanciales para confirmar su voluntad. A medida que tengamos experiencias, poco a poco identificaremos y entenderemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No hay una regla general que defina la voluntad de Dios. No existe una respuesta definida. Cada caso es diferente y Dios quiere que tengamos experiencias con Él en cada situación. Dios quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad es agradable y perfecta. Solo necesitamos identificarla y decir sí y amén. Conocer la voluntad del Señor forma parte de la formación de un ministro del Nuevo Pacto, y esas experiencias nos perfeccionan y nos llevan a ser tales ministros. Nuestro galardón, es decir, el premio de reinar con el Señor Jesús en el reino milenario, está directamente relacionado con la voluntad de Dios. En la porción de Hebreos 10, 35 al 39, recibimos una ayuda con relación a algunos asuntos importantes. Primeramente, vemos la necesidad de tener
una buena conciencia delante de Dios para tener osadía y no sentirnos avergonzados delante de Él. Asimismo, como ya mencionamos, el galardón está relacionado con la voluntad de Dios. Por esa razón, debemos esforzarnos por cumplir su voluntad, pues de ella depende nuestra herencia. No podemos retroceder, sino avanzar con dirección al premio. Por eso, como ministro del nuevo pacto y cautivos de Cristo, debemos presentarnos delante de Él diariamente y decir: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.